Buenos días. I am delighted to be here. Estoy encantado de estar aquí. I want to thank my hosts who have been so Le generous. quiero dar las gracias a aquellos que me invitaron por su generosidad. Coming to Mexico makes me Venir a feel México me hace sentir, among teachers entre otras cosas, that I can breathe again. que puedo respirar de nuevo. Before I begin, Antes de comenzar, let me underscore déjenme señalar la urgencia que le da forma a lo que hablo hoy. Nos reunimos en un momento en que la educación se ha vuelto crucial, algo crucial en la lucha por la democracia y el futuro en sí. across the globe. En todo el mundo, Resurgence of colonialism, los investigadores de la colonialización, del neoliberalismo, del fascismo, han puesto de relevancia que la educación ya no puede tratarse como algo políticamente inocente methods, o reducida a métodos o simplemente a la transmisión de información. the question is no La longer cuestión simply ya no es what education simplemente should teach, qué es lo que debiera enseñarlos What en la kind of educación, society, sino qué tipo in de a sense, sociedad should it help en make esencia possible. debiera In posibilitar. such a moment, En tal defending momento, education is defender not la enough. educación no es We must suficiente. reclaim it Tenemos as a que democratic reclamarla public good como and un as a bien practice of público freedom. democrático y como una This práctica means de la libertad. Esto recognizing significa that education reconocer is que la inseparable educación es from questions of inseparable power, de from cuestiones questions de of poder, de justice, cuestiones from de collective agency, from justicia, collective struggle. de la lucha colectiva. At stake is whether Está en education will juego teach people to si accommodate la themselves to the gente world le va a enseñar marked by a staggering las inequality, personas a acomodarse al mundo o violence, a and authoritarian rule, estar or provide them with en the critical contra de las capacities cuestiones de and una manera encouragement to crítica transform it. y con la We are not posibilidad de simply transformarlo. No vamos a ser We solamente are not simply técnicos, no people who should solamente not have somos control gente over que our no workplace. tiene We are control not sobre el people who lugar should de separate trabajo, no what somos we gente believe que in debiéramos from the questions separar of lo que justice. creemos de las cuestiones de la In many justicia. De muchas As odd maneras, as this seems, parece muy extraño, en un momento de crisis tenemos un futuro. in such a moment, En tal momento, defender la educación no es suficiente. Tenemos que reclamarla como un bien público democrático y como una práctica de libertad. Esto significa reconocer que la educación es inseparable de puntos de poder, de cuestiones de justicia, de cuestiones de agencia, de lucha colectiva. Aunque mi enfoque hoy primariamente es respecto a Estados Unidos, las fuerzas que he descrito me parecen que son transnacionales, son cuestiones mundiales. La lucha por la educación se ha vuelto parte de una lucha mundial por la democracia en todo el mundo. it is a great privilege. Es un gran privilegio estar con ustedes hoy día. I can't imagine No me a puedo more imaginar un público más importante que uno hecho de maestros. at times En momentos en que la democracia está bajo ataque, su futuro dependerá menos en las declaraciones de los políticos y más en la imaginación y el compromiso cívico de los maestros, de los estudiantes and other cultural y workers. de And although de pedagogy otras now personas operates relacionadas con far la beyond the cultura. schools, Ahora estamos operando mucho más allá de las escuelas y wide universidades, range en of un cultural alto forces, rango de the fuerzas classroom culturales. remains Las an aulas absolutely siguen crucial siendo cruciales en términos políticos y pedagógicos en la lucha por la memoria, en la lucha por conservar la historia, por la identidad, por la justicia y por el futuro en sí. My remarks are Lo que yo often in the spirit hablo of my late está en el friend and espíritu brother, Paulo de Freire. Paulo Freire, His legacy continues cuyo to legado shape continúa education a darle forma a la throughout the educación. world. ¿Me escucha el público? Perdón, ¿me están Paulo's escuchando? scholarship Gracias. Los que no me escuchan quizá estén apagados. El señor Freire era inseparable de su
humanidad, de su humildad. Les agradezco a quienes me hayan dado respuesta. La educación puede expandir las posibilidades de libertad. Entendió la educación como una práctica política y moral. Era un proyecto, no una metodología, sino algo que nos permitió aprender cómo ir escalando. Él entendió que la educación era una práctica de libertad en la cual la gente no solamente aprendió a leer el mundo, sino también a leer el mundo, a leerlo todo, y encontró las fuerzas que le daban forma a su vida y poderlo transmitir colectivamente. Los ataques continuos hacia Freire. Esto testifica el poder permanente de estas ideas. Los regímenes autoritarios entienden lo que olvidan los defensores de la democracia, que la educación nunca es inocente. Se puede ser un instrumento de libertad o un instrumento de dominación. Y los autoritarios buscan producir ignorancia y para hacer gente dependientes entre los alumnos y también entre los maestros. Se les quita su autonomía individual, se reducen y y es para que puedan obedecer a las políticas y a los estudiantes no se les da la capacidad intelectual que les permitirían entender y retar las fuerzas que le dan forma a sus propias vidas. Bajo estas condiciones, me parece que la educación quiere construir y se vuelve un aparato del despojo. Y a la gente se le enseña a no confiar en su propio juicio y sus propios juicios se vuelven inevitables y ahí se les quita el poder de cambio. Esto parece que siempre es interesante escuchar al lenguaje de los políticos cuando hablan con los maestros, ¿no? Porque una de las primeras cosas que sugieren es, como dijo Pavel una vez, que no hay tal cosa como el cambio, que todo va a permanecer igual, que nuestra imaginación ahora se clasifica y esto se vuelve irreal y no podríamos imaginar otro futuro. Pero yo no sé de ningún otro grupo que sea capaz de imaginar el futuro más que los maestros. Yo no conozco a ningún otro grupo que opere de manera en que la necesidad de recordar que el futuro no solo es sobre respecto a nosotros, sino sobre el futuro que estamos creando para nuestros hijos, el futuro que demanda más que estadística, demanda una visión, demanda una responsabilidad y también un sentido de imaginación. Por esto, yo digo que la crisis que confronta la democracia es educativa fundamentalmente. Es inseparable de la lucha de las culturas formativas que le dan forma a nuestra conciencia, responsabilidad cívica y también la capacidad de distinguir mentira de verdad, justicia de dominación y libertad del discurso autoritario que está disfrazado. El gran húngaro Václav Havel, su conocimiento de que la política sigue a la cultura nos recuerda que una sociedad democrática depende de la formación de personas capaces de tener pensamiento crítico, juicio moral y acción colectiva con las capacidades destruidas. Y ahí la ignorancia se vuelve un sentido común y la democracia se retrata como una debilidad. Y bajo estas condiciones, la pedagogía crítica ya no es un enfoque educativo, sino es una práctica de libertad que educa a los estudiantes para que se vuelvan agentes históricos capaces de desafiar la dominación y que pueden construir un mundo más justo. La cuestión es si la educación va a reproducir el orden que existe o le va a dar a la gente el conocimiento, la valentía y el poder colectivo para transformarse. Cuando doy entrevistas, la gente con frecuencia me dice: ha de ser terrible ser educador hoy día, porque estamos bajo este ataque y tenemos que
confrontar los vómitos del mundo y gente como Trump, digamos. People who carry the legacy Gente of que- Pinochet. Bueno, ya lo hemos escuchado, esas cosas que dice. The leader of Argentina. El líder de Argentina. And what I say to them Y is, lo que les digo a the attack ellos is es, severe el ataque es because we're dangerous. severo porque es peligroso. The attack is severe El because ataque they know how es much education severo counts. porque saben lo que representa la educación. El ataque es severo Because it nourishes porque a sense of nutre resistance. un sentido de resistencia. El ataque es severo Because it means we porque count. significa que nosotros contamos, que valemos. For too long, Durante mucho tiempo, la educación se ha reducido a prepararnos para el mercado laboral, pruebas estandarizadas y buscar aptitudes para el mercado. Esta es la cámara oscura de la educación. A mí me parece que cuando no podemos reconocer que las escuelas public goods, son bienes públicos democráticos, absolutamente algo nuclear para la democracia en sí, entonces el proyecto cambia y con el paso del tiempo hemos visto dos escuelas de pensamiento a nivel mundial que tenemos que cubrir en términos de lo que significa para nuestros futuros, para el nuestro y para el mío y para el de los estudiantes. En el pasado, me parece que los liberales y conservativos decían que la escuela debiera educar para el mercado laboral. ¿Esto importa? Sí. but it's not all they Pero should be educated. no es para eso que nos educamos. También tenemos que educarnos como ciudadanos que puedan entender que este trabajo, cuando estemos en un lugar que nos explote, tengamos la habilidad mental de poder reconocerlo. Y esto es más que aprender una aptitud, es aprender la capacidad de reconocer cómo funciona el poder. Ahora hay un nuevo movimiento. It's far more dangerous. Y este nuevo movimiento es todavía mucho más peligroso en los Estados Unidos y particularmente ahí en Maurice, India, Long ago in Hungary, en donde tenemos algunas otras ciudades y algunos otros países como India, Hungría. Tenemos una nueva lógica para un nuevo proyecto y esto es para definir la educación. Y esto se trata de convertir en las escuelas en los Estados Unidos a lo que yo llamo como laboratorios de endocrinamiento. Y esto quiere decir para poder crear a las escuelas que están educando a las escuelas para que sean nacionalistas cristianos blancos. Y esto es lo más grande que hemos visto como fascismo, que pueda ser para hacer una gran restricción para poder tener también los campos de concentración. Es la lógica que también se utilizaba, que no está comparada con cualquier noción de educación. if education shapes the Si la educación va moldeando la vida democrática, entonces, ¿qué tipo de educación se requiere para la democracia? for Friday, Para Friday vamos a tener que no se trata únicamente de un método de enseñanza, sino puede ser un proyecto mucho más intelectual y que pueda llevarnos a un mejor desarrollo de la humanidad y que no nada más se estén adaptando a la vida diaria, sino que también puedan cuestionar y hacer cambios. Y es por eso que la pedagogía crítica va a jugar un papel importante para poder enseñar a los estudiantes que hagan preguntas difíciles. Mi amigo que ya falleció, Gun Hawks, dice, debemos educar a todos los estudiantes como que sean creadores de problemas o como todo. Espero que los administradores en la audiencia seguramente están diciendo, no, por supuesto que no, pero deben de hacer estas preguntas difíciles. Deben de compartir esta sed de hacer preguntas, también de que los maestros se den cuenta que hay que aprender también de los estudiantes, así como los estudiantes están aprendiendo de nosotros. this is why it seems to me Es lo que a mí ves, es como que la educación nunca se va a poder separar de los cuestionamientos hacia el poder. También uno de los pensamientos más radicales es que no se deben de tratar a los estudiantes como objetos que se van a manipular o que van a estar simplemente con esta información estéril. Van a ser también capaces de poder interpretar y estar actuando conforme a las actividades que estén cambiando sus vidas. Déjenme darles un ejemplo para ella. ¿Sí? I grew up in Providence, Rhode Island. Yo crecí en Providence, en Rhode Island. Todos éramos pobres en ese vecindario y
Nadie existía como un individuo o aislado, sino estábamos como un vecindario, como una colonia, como los mexicanos saben este sentido de solidaridad, en donde estamos todos juntos, teníamos este diálogo para tener fe en la comunidad. Y yo solía irme a una de las esquinas donde estaban muchos trabajadores y se decían tantas historias acerca de cómo batallaban, de cómo se peleaba, de lo que nosotros le llamábamos todos los que estaban con tontas dudas con la Segunda Guerra Mundial y todo esto que sucedía. Y de todas las historias que yo escuchaba eran de hombres geniales. Y yo decía, wow, Napoleón cruzó y combatió a Rusia por sí solo, o con todas las historias y de las mujeres también, de todas las civilizaciones del sur, de toda esta civilización que están mucho antes de la civilización occidental. Bueno, no escuchimos nada de eso porque pareciera que para mí el cuestionar la historia y las memorias es difícil porque resurrecciona el poder de que no únicamente estamos solos, sino de como parte de una tradición y en la cual nos da toda una voz. Me parece que nosotros como educadores podemos aprender a narrar y si también los niños pueden aprender a narrar, pueden aprender a poder hablar acerca de sus propias experiencias y afirmar quiénes son, cuáles son las fortalezas y las debilidades en lo que están en su entorno, cuáles son estos desafíos y estamos fallando también en poderlos desafiar a ellos. No se puede existir sin tener toda esta conciencia histórica. La gente no puede cambiar el mundo si no entienden o reconocen nuevas formas de dominio. Si han olvidado las batallas contra la esclavitud, en contra del colonialismo, contra el patriotismo y también la explotación económica. Y es por eso que todos estos movimientos territorios han sido parte de la guerra de la historia, ya que expone todos los mitos en donde depende toda la autoridad. Y nos recuerda que cada progreso democrático puede verse como algo imposible. En la Revolución Francesa de mayo de 1968 vimos toda esta revuelta. Imaginamos lo inimaginable que se debe escribir en cada uno de los salones, en sus puertas alrededor del mundo con esto, todo lo que pasó con la revolución estudiantil. No podemos sino actuar y no podemos actuar si no pensamos. Cualquier sociedad me parece que puede tener, y Faro dijo que cualquier sociedad que es una mentira es una sociedad con historia. Cuando esta historia se silencia o se borra o se sobrescribe con el nombre del dominio, de la dominación, bueno, va a ser difícil de reconocer los peligros que vamos moldeando en el presente. También debo decirles a alguien que le nació después de que murió Lincoln, que es muy difícil para mí poder entender, comprender el hecho de que su generación ahora existe en una formación social tan radical que es algo que nunca habíamos visto, que es algo sin precedente, inclusive cuando teníamos todas estas otras actividades o cuando se hizo todo este paso de la revolución industrial en donde la información viaja en milisegundos, en donde podemos tener a miles de personas reunidos en 5 segundos. La educación no únicamente se dedica a estar en las aulas, sino también en todo el aparato cultural. Es una máquina pedagógica, son máquinas de enseñanza, no son de entretenimiento, no son exclusivos todos estos dispositivos. Y necesitamos este idioma no únicamente para que ayuden a los estudiantes a que tengan su pensamiento crítico, sino también necesitan aprender a producir todos estos instrumentos que hablen desde la oposición y que sea a través de diferentes becas y desde diferentes apoyos. Y es por eso que el idioma se vuelve un campo de batalla en donde se puede tener una resistencia con toda esta erudición para poder tener todo este pensamiento. Proporciona
todo esto para poder nombrar la injusticia, para poder determinar cuáles son esas estructuras del dominio, lenguaje del dominio que pueda simplemente hacer más breve y diluir todo el discurso, que pueda tener todo este miedo y que pueda reducir el debate público a espectáculos o nada más a resentimiento. Toni Morrison, que es un novelista que ya falleció, esto le llamó como un idioma muerto, un lenguaje muerto, porque pareciera que trata de admirar su propia parálisis, su propia exclusividad, en el sentido de que, como ya lo estuve mencionando hace rato, yo estoy sorprendido realmente que con respecto al legado de Freire en todo el mundo, no estamos hablando de alfabetización. Lo que quiere decir es que cuando digo alfabetización es poder entender un sistema en toda su comprensión. Ustedes están viviendo en un mundo donde podemos ver un redefinamiento de las vidas y todos estos fragmentos no se pueden unir porque van a estar politizados, porque no podemos entender que cómo los problemas privados están relacionados a muchos de los otros problemas estándares. Y, por ejemplo, en mi vecindario éramos pobres porque había mucha gente que tenía mucho dinero que no nos daba las opciones para poder hacer cosas. Ahora, pobre quiere decir con la relación entre las oportunidades y las fortalezas, las restricciones que tenemos, que también son muy limitadas. De eso se trata la pobreza que va a reducir la capacidad de poder tomar decisiones que se necesitan y que se está perdiendo la calidad para poder tener mayor riqueza, calidad. Nadie tiene que hacer estas alternativas. No, nadie tendría que estar escuchando un idioma que dice la gente indígena no tiene derecho a sus tierras. Nadie debería escuchar este idioma que está informando con el mensaje de Elon Musk o del Donald Trump en el lenguaje de la gente que está alrededor de él, que realmente creen que la guerra es una virtud y que todo debe de estar militarizado. Eso es peligroso porque nosotros no creemos en eso. Es peligroso porque sabemos que eso tiene que cambiar. Somos peligrosos porque no creemos que con estas máquinas de imaginación que están tratando de dominar el mundo y que van a estar ahí para siempre y que se pueden cambiar, se pueden argumentar, se pueden exponer y que se pueden hacer inclusive invisibles. Y esto es lo que hacemos en nuestros salones y esto es lo que debemos estar haciendo fuera de las aulas también. Me parece que algo que se discutía y se hablaba, pero que ahora no es la educación política. Y no me refiero en términos de adoctrinamiento, sino me refiero en el poder enseñarle a la gente, a los jóvenes, nuestro poder, que no hay nada que no pueda ser hecho o que tenga este impulso a través de las decisiones. ¿Quién toma las decisiones de que cambian a los maestros en técnicos? ¿Quién toma las decisiones de pagarles menos a los maestros? ¿Quién toma las decisiones de que los maestros no pueden tener el control de la tira de materias o del plan de estudios? ¿Y quién va a tomar esta decisión? Y estamos viendo y que pareciera que tiene la virtud de ser neutral, pero en realidad nunca es neutral. Necesitamos hacer una distinción entre la educación política y la noción como una fuerza de politización. Como una fuerza de politización quiere decir que únicamente hay una manera de aprender, que es una sola manera y que si no estaremos ahí atrapados en la conformidad. Pero también existe una parte política en donde creemos en la educación que no es únicamente educar a la gente para que tengan trabajo, sino que también sean agentes críticos. Algo que ha moldeado mi vida es cómo entender esta cuestión de la esperanza. ¿Cuál es el desafío de poder tener la crítica, las posibilidades? Y pareciera que son 3 puntos que parecieran ser centrales en esta tarea. Una de ellas es que no creo en que una institución no puede sobrevivir sin una visión. No quiero entrar a una escuela y dice, bueno, aquí las calificaciones son altas
quiero que entrar a una escuela y decir, bueno, creemos que esta escuela porque va a defender la democracia, va a permitir que todo esto, y estamos trabajando con nuestros maestros en la escuela para que todo esto sea posible. El segundo punto, no creo que nosotros como maestros no deben tener dignidad y el respeto que se merecen. Eso se debe pagar todo un salario para que ustedes no batallen con los trabajos. Esto quiere decir que deben de estar trabajando las condiciones para que tengan el control del plan de estudios, de las materias. Y la gente va a decir, bueno, pues que nos van a despedir, la presión es mucha. Bueno, no cuando te unes con otros maestros en todo el país y se van a huelga. No con todos estos movimientos en donde están todos los maestros ahí y desestabilizan el país. Y no lo digo de una manera para sugerir que este es un sueño utópico, sino también hay toda una historia que dice que funciona. Y sí, funcionó en Cuba. Funcionó cuando se combatieron los nazis en Grecia, en la batalla laboral en los Estados Unidos, y hay algo que recordar. La historia siempre está abierta. El segundo punto, tenemos que darnos cuenta que el silencio es complicidad. No quiere decir que únicamente nos estemos haciendo a un lado, sino simplemente nos rendimos o que soy cínico, no me importa. Sí puedo entender la presión que la gente pueda sentir, eso sí, es seguro, pero es mejor levantar la voz que estar hincados. Es mejor estar vivos con este aliento de la democracia. Que con esta toxicidad de la autoridad y el autoritarismo. Me parece que vivimos en un momento en donde el lenguaje de la injusticia se ha debilitado mucho, se ha ido desvaneciendo. Pero estamos aquí para decirles que no vamos a aceptar eso. Y ustedes no necesitan aceptar eso. Puedo decirles que, como en el espíritu de Paulo Freire, la batalla que estamos enfrentando es lo que crea todas estas fronteras nacionales. Pero esto es un problema global. La gente que está siendo deportada, los periodistas que han sido asesinados por 45,000 que están en Gaza, todos los que están sitiados, en donde podemos todo esto de capitalismo y que es producto de Donald Trump y que es peligroso. La pregunta aquí no es cuestionar a Trump, sino más bien preguntarnos qué tipo de cultura estamos creando para que podamos estar apoyando esto, y este es nuestro desafío. No hay que permitir en nuestras aulas para este tipo de cultura, para este tipo de conocimiento, este tipo de odio, de indiferencia, de rechazo, de que hay que ser nada más testigos que estén permitiendo que suceda. Ya no puede seguir sucediendo. Y quisiera ahora terminar diciendo algo, y espero que cuando estoy hablando de esperanza no hablo de la Disney, estamos hablando de dignificar toda esta noción, sino de algo que tenga esta esperanza de no te preocupes, Dios lo va a recuperar. Sé que Dios es maravilloso, eso lo sé, pero esta noción de esperanza está en nuestras manos. Se trata de seguir batallando, de la posibilidad de imaginar un mundo distinto, y me parece que esta capacidad únicamente puede florecer en una cultura de educación que pueda ser crítica, que también tenga inmersamente la compasión en la justicia, en la injusticia. Y también recuerdo Ernst Bloch, uno de mis teóricos más favoritos, que dice que la esperanza llega a unas experiencias muy profundas y sin razonamiento, y donde la justicia tampoco puede florecer. Nada personal, James Baldwin, mi escritor favorito,
nos da esta noción de esperanza como más de una urgencia moral, de poder tener esta responsabilidad para aquellos que nos están siguiendo. Y cito, las generaciones no van a dejar de existir. Somos responsables de ellas. El momento en que ya no tengamos la esperanza de unos con otros, de que el mar nos atrape y que podamos ver todo esto, la esperanza se puede ver herida, pero no se ha perdido. Cualquier expansión de la justicia comienza cuando la gente rechaza el futuro de la vida que ya se ha escrito. La educación, que no es radical, va a rechazar esto. Nos enseña que la historia todavía no termina y que el autoritarismo nunca ha sido invencible y que la democracia sobrevive únicamente cuando la gente está deseando luchar por ello. El futuro no se nos va a dar nada más, sino hay que construirlo y hay que también ayudar a los que están en la ignorancia en el medio, en todos estos mundos genocidas y que puedan tener todas estas otras posibilidades. La pedagogía crítica comienza con la visión de que otro mundo puede ser posible y que las tareas es darnos toda esta imaginación, la valentía para poder luchar por ello y el poder colectivo de poder ser. Y no puedo pensar en algún otro grupo tan profundo que la gente que está aquí frente a mí y que puedan hacer esto posible. Muchísimas gracias.